Hola, ¿qué tal? Es que hace fresquito en la calle. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Entramos en febrero, recta final para ese mes de marzo en el que viviremos la grandiosa fiesta de las fallas. Pero mientras tanto, hay que disfrutar de la radio. En este caso, de mañana es tarde. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Muy buenos días tengamos, bienvenidos seáis todos, todas y todes. Hoy sabéis que es miércoles, que tenemos lotería, que ahora hablaremos largo y tendido de ello, que tengo aquí a Javi Raga en el estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia, que vamos a hablar de música. Nos va a atender Ricky Herrero y ahora os contaré, Replay. ¿Qué es Replay? Como el chiste, ¿no? Dice, me da un bolígrafo, dice, Replay, me da un bolígrafo, Replay, me da un bolígrafo. Bueno, pues eso. Ricky Herrero lo tendremos aquí, que nos va a presentar un novedoso espectáculo en Valencia. Hablaremos con la Policía Nacional, hablaremos con don Eduardo Mestres Mataró. Y ojo, porque hay un artista fallero que ha dejado colgadas a un montón de comisiones falleras y vamos a hablar con una de ellas, concretamente con el representante de la comisión Visitación Orihuela, que los pobres pues han presentado lo que han podido en la exposición del Ninot y el artista pues no sabe, no responde. Con todo esto comenzamos Mañana es tarde como siempre con nuestro editorial. Mañana es tarde. Estaba yo pensando hoy en el tema de la sanidad. ¿Por qué tantos palos en Madrid? ¿Por qué tanta visibilización? Claro, está claro. Todos contra Ayuso y Almeida. Eso me queda clarinete. Pero que se pasen por Valencia, por el General, o que os cuenten cuánto te dan de tiempo para hacerte una eco, o un TAC, o una radiografía. Preguntar. Pero sobre todo ir al Hospital General y verlo con vuestros propios ojos. Que no os lo cuente un señor que está hablando en la radio. Lo vengo a decir por aquello de el y tú más, ¿no? Y lo que siempre proponemos desde este programa, que es que el que gobierna tiene que gobernar para todos. Sin distinción de colores, pensamientos, obra u omisión. Claro, para todos los que sean legales. Porque, por ejemplo, Rita Maestre en Madrid... Sí, aquella de las perolas al aire en la capilla de la universidad. Ficha como número 3 a una ocupa que defiende los allanamientos porque generan democracia. Ya había un mantero por ahí también. Que unas personas pues que no están legales. Pues una ocupa tú. Y no es una ocupa... por necesidad, que a ver los hay. Generan democracia. Tócate. ¿Sabéis lo que genera democracia? Democracia es hacer una ley mal hecha y darte cuenta de que la has hecho mal. Y no seré yo el que diga echar marcha atrás, pero sí intentar realizar una ley correcta. Y ostras, y eso, pues mirar, porque a día de hoy 327 delincuentes sexuales condenados se han beneficiado de la reducción de la pena de doña Irene Montero, sus compinches y la bazofia de su podemita. 327, como dije el otro día, con uno solo que salga, ya está mal hecha la ley. Y ellos empecinados. Y R que R. Ya ha tenido que ser el PSOE, por mutuo propio, el que ha dicho, no, esto lo vamos a cambiar porque... y aquella que no se cambia. Y, hombre, me vas a contar. Eso es democracia.
intentar arreglar las cosas. Porque en Moncloa había un informe. En Moncloa, no digo en el gobierno ni en el Congreso, no, en Moncloa. ¿Quién vive en Moncloa? Lo sabéis perfectamente. Don Pedro Sánchez. Pues había un informe que le dijo, ojo con la rebaja de las penas, que esto está mal, que estaban avisados. Claro, si lo lees en clave política de elecciones, le ha venido que ni al pelo, porque ahora quedarán otra vez más como los salvadores de la patria, dejando con el culete al aire a Irene Montero, que sí que es verdad que a soberbia no le gana a nadie, pero esto es en clave política. No os hagáis entelequias mentales, por no decir otra palabra más fea. Les da igual, que salgan, que no salgan, ellos quieren votos, con V. Yo los votaría con B, pero votos quieren. Y entonces, si lo sabe este señor, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no desde un principio dice esto no puede ser? Porque le conviene encrespar a la gente. Podemos es un arma de destrucción masiva contra el PP. Ahora les ha dado por Juan Roch. Pablo Iglesias, déjanos en paz. A los valencianos, a las naranjas, a Juan Roch y todo lo que se llame Comunidad Valenciana. Porque como a ti te gusta decir país, fuori, ¿qué diría Prandelli? Que ya no eres nadie. Eres como yo, tienes un micro. Lo que pasa es que has tenido la suerte de ser vicepresidente del gobierno con mentiras, con falacias, porque Ayuso, Ida, asesina las residencias. Hay un corte de voz donde asumes el mando de las residencias. Tú, sinvergonzón. Tú. De eso ya no te acuerdas. Mola más ir a la Complutense y decir, tendremos que combatirlos con armas. O si viene el PP y Vox me tendré que ir de España. Ya tardás. Si es que te tenías que haber ido ya. ¿A qué estáis jugando, politicuchos y politicuchas? ¿A qué estáis jugando? Y para terminar, me gustaría hablar de el famoso ChatGPT. Acordaros que el lunes hablábamos de que había cosas que no funcionaban bien, como lengua valenciana. Ponías en el chat que era la lengua valenciana y que era un dialecto como el catalán. Y luego ponías que era catalán y te decía que era la lengua que se habla en Cataluña, en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahora nos cuenta también cosas como que la paella lleva ajo y cebolla, que Peter Lim es la bomba como presidente del Valencia, bueno, como dueño, y ¡juja! Chimo Bayo nació en Zaragoza. Así que esto de la inteligencia artificial, cojámoslo con pinzas, como hay que coger muchas de las maniobras que hace el gobierno y sus derivados. ¿Por qué? Porque mañana es tarde. Javi Raga, muy buenas. Buenos días, Juanfran. Estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fresquito, ¿eh? Sí. 1 de febrero, pero seguimos igual de fríos. Pero date cuenta, ¿no? Frío, pero sin una nube, el cielo azul y bueno, no parece invierno. Y hoy es miércoles, ¿no? Sí. ¿Sabes qué toca hoy? La lotería. Pues mensajes al 630 17 12 22. Hacía días que no dábamos el WhatsApp del programa. 630 17 12 22. Javi, ale, ves apuntant. Paco Grau, el 17. 17, anotado. Nuestro señor don Pedro Serna, que nos ha felicitado el miércoles, el 10. Y nos dice que gran editorial. Bueno, se intenta. Celia, el 13. 13. Y Laura, el 31. Nos quedan 2. Estáis a tiempo. Así que... Esto no ha hecho más que empezar. 17, 13, 10... Están ahí juntitos, ¿eh? ¿Será por el frío?
Eso será, es que hay que darse calor. Bueno, pues ya sabéis, sistema de juego, vosotros nos mandáis los números, nosotros haremos la apuesta, mañana la publicamos en redes sociales y si nos toca pues a repartir tanto por uno, San Bruno. De momento Pedro, Paco, Celia y Laura juegan con nosotros, faltan 2 numeritos, venga, animaros y mandar vuestro número al 630 17 12 22 porque, como dice Mike Kennedy, ¡hay lotería! Y hablando de besos, de lotería y demás, el 14 de febrero, San Valentín, lo celebraremos de la mejor manera posible. A ver si hacemos un especial desde los salones mediterráneos, que estaría guay. Y lo que no puede faltar ningún día aquí en Mañana es Tarde son las noticias de la mano de Javi Raga. Mañana es tarde. Este resumen de noticias del miércoles 1 de febrero de 2023 lo abrimos con una última hora porque en estos momentos efectivos de emergencias y de bomberos están buscando a una persona desaparecida desde ayer en el municipio valenciano de Estivella. Según informan, es en la zona del Garbí donde ahora mismo están todas las unidades intentando localizar a esta persona que, bueno, la búsqueda sobre todo ha sido por la petición de la Guardia Civil porque se trata de una zona montañosa complicada y se necesitan muchos efectivos en estos trabajos de búsqueda. Vamos ahora a hablar de una noticia en la que los compañeros del diario Las Provincias abren hoy en su portada. Estados Unidos sospecha de un ciudadano con teléfono israelí como ladrón de la EMT. Carlos Valdés es el nombre clave de la estafa que costó ni más ni menos que 4 millones de euros a la empresa municipal de transportes de Valencia. La comisión rogatoria enviada en 2021 a Estados Unidos identifica al usuario de la cuenta de correo que desencadenó el fraude. Lógicamente puede ser falso, pero lo relevante es la IP desde donde se enviaron los mensajes de la estafa que lleva a dirigir el punto de mira hacia un número de teléfono israelí. Mientras tanto, la investigación avanza. El Partido Popular recuerda que nadie ha asumido responsabilidades políticas. También en clave política hablamos del juicio de la Gürtel. Los cabecillas de la trama empresarial de esta causa, encabezada por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes, han reiterado en el juicio la existencia de una relación muy estrecha entre Pérez y Camps. Había química entre Álvaro y Camps. Con estas palabras explica Crespo en su declaración en el juicio sobre la contratación para Fitur 2009 por parte de la Generalitat Valenciana. Algo similar indicó a Correa, quien ha relatado que se encontró con Camps en un hotel, se vieron en un par de ocasiones y le indicó que Pérez iba a ser enviado a Valencia para organizar eventos y buscar contrataciones con la Generalitat. Por su parte, el expresidente Camps y la Fiscalía Anticorrupción evidencian su enfrentamiento. El exdirigente del Partido Popular señala desde hace tiempo a la Fiscalía Anticorrupción y critica las prácticas abiertamente que considera obscenas debido a pactos secretos en busca de personas para intentar inculpar a otras. Cambiamos de asunto para hablar ahora de que la Federación y la Unión Gremial, las dos asociaciones mayoritarias de taxistas de Valencia, se unen y amplían los paros. Ambas entidades acuerdan huelga total los días 11 y 12, atención, de este mes de febrero, así como también coincidiendo con el certamen ferial de Cebisama. La presión para la Consejería de Transportes de convocar también, además de estas protestas, mañana una concentración alrededor del complejo del 9 de octubre, donde está la Consejería de Transportes, para mostrar su rechazo al borrador de tarifas de este año, que consideran por debajo de lo pactado el pasado mes de diciembre. Cambiamos de tema para hablar de la huelga judicial que frena el pago de 12 millones de euros en pensiones e indemnizaciones. La suspensión de juicios obliga ya a retrasar vistas hasta mayo de 2025, ni más ni menos, mientras el Ministerio de Justicia sigue sin recibir a los afectados.
El paro en la Comunitat Valenciana está teniendo distintos seguimientos según los partidos judiciales, pero sí se está afectando a los ciudadanos que reclaman más atención por parte de estos funcionarios. Los paros alcanzan el 100% en partidos limítrofes a la ciudad de Valencia, como son los juzgados de Moncada, Sagunto o Catarroja. Desde el inicio de la huelga se han suspendido 2.000 juicios y señalamientos en toda la Comunitat Valenciana. Este es el avance de noticias, Juanfran, por el momento, y recordar a nuestros oyentes que cada hora aquí en Radio Intereconomía Valencia, más noticias y también en la página web de interdiario.es. Ya Javi Raga lo podéis escuchar en Radio Teletaxi 106.1 de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Información, música, el tráfico, interacción con los oyentes y muy buen rollo. Por cierto, Javi, te cuento la última de el señor Corona, el secretario técnico de Valencia. No estamos buscando entrenador. Reciente están ahora en rueda de prensa la IJUN, el señor Corona y el señor Solís. Y están explicando el porqué de los fichajes, de los no fichajes. Claro, ya estira la temporada ya, ¿para qué vas a fichar? Y bueno, la IJUN ha dicho lo de típico, que Peter Lim está muy comprometido. Ya. ¿Qué van a decir? ¿Qué jeta tienen? A mí lo que menos me gusta de esto es que ayer hubo por la tarde una concentración, una protesta de aficionados allí en las proximidades del estadio de Mestalla. Y bueno, yo creo que la gente, que los valencianistas de verdad están hasta el gorro. Sí, porque bueno, no era para haber concentrado allí a unos cientos de personas, sino miles. Se merecería eso un equipo, un club centenario como es el Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, Javi, por desgracia es lo que hay. Y lo del entrenador que bien apuntabas, pues le deseamos toda la suerte del mundo una vez más a Boro, pero los mimbres, la verdad que la plantilla tiene ahora mismo pues un nivel bajo. Sí, bajo. No hay que andarse con cortapisas. Bueno, Javi, canción del día. Mocedades cumple 50 años. Lo que pasa es que hay 3 facciones. Sí, hay Mocedades 1, Mocedades 2 y el consorcio. Hay una polémica, es lamentable. Están divertidos los Mocedades. Bueno, pues yo uno de los grupos Mocedades han reeditado el Eres Tú, una versión sinfónica. Y ojo, ¿sabes quién canta con ellos? Plácido Domingo. Sí, señor. En el foco de la polémica. Yo no sé si he buscado. Ya, para los que no lo sepan, yo me precio de haber escuchado Mocedades desde muy pequeño en casa y en casa de mi abuelo. Y ellos ya colaboraron con Plácido Domingo. Hace muchos años, sí. Maite Chumía. Entonces, no es una cosa que viene de nuevas. Ojo, y esta canción, esta versión del Eres Tú, la voz Plácido Domingo no lo ha grabado ahora, eso está grabado al principio de la pandemia, ojo, no, ahora se le está buscando dándole una vuelta a esto, pero es algo que ya estaba grabado. Bueno, ojo. Simplemente que celebran 50 años, me da igual, Mocedades molaba, molará, y como una canción como el Eres Tú, que no ganó el Festival de Eurovisión, los llevó al estrellato, me recuerda mucho luego lo que pasó con Sergio Dalma y el Bailar Pegados. Vamos a escuchar a Mocedades y a Plácido Domingo en esta magnífica versión sinfónica de un tema mítico, Eres Tú. Como una promesa, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, eres tú.
Como mi poema eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, así, eres tú. Tarde, con Juanfran Barberá. Esto que escucháis es una banda valenciana que se llama Replay, que hacen un tributo brutal a la música española de los años 80. Vamos a hablar de un evento que va a tener lugar el próximo sábado 4 de febrero, muy chulo, muy divertido, muy agradable y diferente. Para hablar de ello tenemos a uno de los integrantes de Replay al otro lado del teléfono. Ricky Herrero, muy buenas. Juanfran, buenos días, amigo. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, estupendamente. Preparando todo para que el sábado no falle nada. Bueno, sábado 4 de febrero a las 10:30 de la noche en el auditorio de Rafael Buñol, Soy Vintage, el espectáculo que te hará reír, bailar y cantar la mejor época de tu vida, los años 80. Así es. ¿Tenemos razón o no tenemos razón? ¿Es la mejor época o no es la mejor época? A ver, finales de los 80, principios de los 90... Tampoco ha estado mal, Tampoco ha estado ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Pues básicamente nosotros decimos que no es un monólogo, no es un concierto, es un monólogo en concierto, que es pues un concepto que nos hemos sacado de la chistera junto con nuestro buen amigo Dani Mares y bueno, pues durante 2 horas y pico repasamos anécdotas, hay ambientación de los 80, hay monólogo también, hay sintonías de series, de dibujos, hay canciones de los 80, un poco para sumergirnos en esa época que tanto nos gusta. Oye, el último de la fila, Radio Futura, La Frontera, Daza Invisible, Los Ronaldos, Hombres G, esto hablando de la música, no os dejáis a nadie. Menuda alineación. Pues escúchame, y van a ir todos. Va a parecer que están todos porque la verdad es que intentamos, incluso a nivel de tonalidades de tocar, parecernos lo más parecido en sonido, en todo, a las canciones originales. No hacemos versiones de esas canciones, sino que intentamos copiar las originales porque hay grupos como el último de la fila, de los que has nombrado, que la gente ya no tiene, o Radio Futura ya no tiene acceso a poder ver un concierto de estos grupos. Y si vas a ver a Replay, tú puedes oír Escuela de Calor totalmente actualizada y sonando como sonaba. Oye, de los comienzos de Replay, o por lo menos, bueno, Replay ya existía, pero yo los empecé a seguir desde que tú formas parte de la banda. Ahora, ¿cómo ha cambiado la cosa, eh? Sí, la verdad es que estamos trabajando mucho, estamos ensayando mucho también. Y bueno, afortunadamente, pues estas cosas van dando sus resultados. Y bueno, y también hay que ir abierto de mente, es decir, hacemos conciertos, pero luego surgió el proyecto del Soy Vintage, y que de hecho, fíjate, como curiosidad te contaré que esto nació en la Mostra del año pasado, en la Mostra de Proaba, que sabes tú que tenemos de amiga común a nuestra amiga Rosa. Sí, porque hoy no viene porque estaba en Francia, no sé dónde, y me ha hecho miau. Pues esto nació el año pasado, que tanto Dani como nosotros, él hacía un monólogo a mediodía, nosotros tocábamos por la tarde, y al terminar nos dimos cuenta que el mismo público que fue a verlo él fue el que vino a ver el concierto y al revés. Y dijimos, ostras, o sea, tenemos público totalmente común y compatible, molaría hacer algo. Oye, hasta que bueno,
Ricky, para que la gente se dé cuenta de qué es Replay, el tributo español, vamos a escuchar esto que no hace muchos días cantasteis con un loquito entrañable como es Pablo Carbonell, un cover de Escuela de Calor. Bueno, ¿cómo sentisteis? Bueno, la verdad es Porque que... vaya tela, ¿no? Llegar allí... Esto fue en el programa Trapan si Poch, Correcto, esto fue en de Apunt, y menudo puntazo. Pues fíjate que íbamos preparados a tocar nosotros 3 canciones, llegó Pablo Carbonell, nos oyó en la prueba de sonido y dijo... Pues yo esta también. Canción... Sí, dijo, esta canción es de las que más me gustan y la que más he cantado. ¿Puedo hacerla con vosotros? Y era, por favor, ¿cómo? Total, que el siguiente en aparecer en el estudio fue Alfonso Aguado de Los Inhumanos y también cantamos con él Me duele la cara de ser tan guapo. Entonces, para nosotros, pues imagínate, son gente que hemos seguido desde siempre y estar ahí tocando un tema con ellos, pues para nosotros, pues fíjate, pues la verdad es que es una sensación súper chula. Oye, cuando gente así os oye ensayar o en la prueba de sonido y dice adelante con los caballos, es porque lo hacéis bien, Ricky. Sí, la verdad es que es lo que te he dicho. Al final no hay más secreto que tocar y ensayar y tocar y ensayar. No hay otra historia. Me tiene que haber un poquito de talento, eso es innegable. Pero somos muy trabajadores, somos muy currantes. Tengamos bolo o no, todas las semanas ensayamos las veces que tenemos que ensayar y eso pues eso se tiene que notar en el sonido. Sin duda alguna, pues Replay lo podéis ver en fiestas, lo podéis ver en eventos privados, lo podéis ver en cualquier tipo de momento en el que, pues eso, en la muestra de prueba, por ejemplo. Y la verdad es que cuéntanos un poquito, mientras voy a llamar al segundo en discordia, a Dani Mares, cuéntanos un poquito, Ricky, cómo se gesta pues que llegue Escuela de Calor y que suene como recordamos Escuela de Calor, con el sonido Radio Futura, o que luego, por ejemplo, te pongas a tocar Rebeldes y que suene a Rebeldes. Pues mira, para empezar, no ajustamos las canciones a nuestra comodidad, sino que somos nosotros los que nos ajustamos a la canción. Es decir, intentamos siempre trabajar con los tonos originales, entonces si la guitarra tiene un sonido o la batería hace un redoble o el saxo tiene un tono, vamos a buscar y trabajamos mucho tiempo intentando sonar exactamente igual que sonaba la original. De hecho, en el local tenemos el audio original puesto, comparando constantemente para que suene a lo que tiene que sonar, que es la canción original. Hay mucho trabajo de estudio, sobre todo, de buscar ese sonido de guitarra apropiado, ese delay, y luego Josebi tiene una voz prodigiosa. Yo cuando lo presentamos decimos que es el hombre de las 100 voces, porque es que está cantando Gabinete Caligari y estás oyendo a Urrutia, pero es que está cantando Supremamón y estás oyendo a David Summers, y eso tiene también su importancia dentro del cóctel final. Bueno, pues vamos a ver si la técnica nos deja y podemos hablar con Dani Mares. Dani, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo, vamos, mejor que bien. Bueno, estoy... Bueno, uno es vintage y yo estoy más acabado que los pecos. ¿Qué te voy a decir? No, muy bien, muy bien. Ricky, ¿cuál es el papel de Dani Mares en este tributo español a los 80? Pues mira, Dani es el maestro de ceremonias de la primera parte del espectáculo. Él es un monologuista con un humor aparte, un humor muy vintage y muy blanco, apto para todos los públicos, que eso es muy importante. Y bueno, un poco él va hablando de esa época de los 80, va pasando entre series, va pasando entre un montón de anécdotas, y nosotros vamos ambientando con música todo eso que él va contando, con mucho humor y con mucha chispa. Mira, nos dice Choco, uno de nuestros oyentes, a través del WhatsApp, que estaba escuchando y dice, oye, ¿tenés ahí a alguien de gabinete, de Radio Futura? Y dice, buen día, pues al escuchar Escuela de Calor me parecía el tema original. Después imitar la voz de Manolo García no será fácil, si lo conseguís es un éxito.
Pues mira, el mejor piropo. En ello trabajamos cada día y cada ensayo. Oye, Dani, qué bueno, dime. ¿Cómo Ricky ya nos ha contado un poquito, pero cómo surge vuestra colaboración? Me parece que esto va a tener un largo recorrido. Me da la impresión, ¿eh? Sí, tiene pinta. Bueno, nos conocimos en los billares. No, eso existe ya, ¿no? Jugando al Pac-Man. Nos conocimos jugando al... Ya, jolín, aquellos sí que eran sitios míticos, eran los bares de los adolescentes. Pues nos conocimos en la Feria del Vino en Proaba. Bueno, somos amigos de antes, pero ahí profesionalmente coincidimos y nos dimos cuenta que podíamos hacer una sinergia muy muy chula, muy bonita, y en eso hemos estado. O sea que a veces las casualidades son las que te relanzan. Oye, ¿mucho ensayo o dejáis algo para la improvisación? No, bueno, la mejor improvisación es la que se prepara mucho, ¿eh? Pero también por lo menos a nivel de música. Dani es bastante más libre. De hecho, anoche, nos hemos despedido Dani y yo casi a las 12 o la 1 de la noche que salíamos del local, o sea, y él, ves, a nivel monólogo, por mucho, o sea, él es una persona que tiene la chispa al momento y es imposible ver los monólogos iguales, ¿eh? Hombre, ahí sí se trabaja, evidentemente se trabaja, pero luego, como yo digo, durante la actuación surgen cosas. Y esto es bonito, el hecho de que aparezcan cosas. Bueno, sin duda alguna. Y encima, pues encima del escenario tengo a más cómplices, pues mira, ¿qué te voy a contar? Claro, porque el rollo es que no estás ahí Ale, ahí va, te soltamos los toros, no, estás acompañado por la banda y quieras que no, pues os arropáis mutuamente. Totalmente, y si veo que la cosa va muy mal, me bajo y que se queden ellos, a tomar por saco. Oye, Rick. Lo más complicado es que como no trabajas sobre un guión fijo, en el momento en el que él dé una marca, tenemos que estar preparados, por ejemplo, para entrar en cierto tema. Y él puede dar la marca o puede no darla. O sea, Dani puede hacer lo que le dé la gana. Y entonces, pues, nos crea una tensión maravillosa y estupenda. Es para que estén pendientes y estén vivos, si no se me duermen, no, que estén ahí, que estén alerta y ya está. O sea que es muy bien. Oye, Dani, en tu monólogo vamos a hablar de billares, del R5, del Forfi, de Espinete, de Don Pimpón y todas estas cosas. No voy a desvelar nada, pero va a haber mucha historia, mucha cosa que hemos vivido. Y nada, si el público ya es que entre comillas vintage o es madurito, se lo va a pasar muy bien porque va a decir, hostia, eso me pasaba a mí, eso me pasaba a mí, eso me pasaba a mí. Pero voy a dejar la sorpresa, lo digo que lo van a pasar muy, muy, muy bien. Van a cantar, van a bailar, van a reír y bueno, yo qué sé, totalmente un completo. Oye, Ricky, cuando estáis escuchando la banda a Dani lo que va contando, surge la carcajada, alabá, os descoloca un poco en el momento. No, los ensayos son muy divertidos porque aparte es que Dani no es una persona que se ponga a hacer el monólogo y sea gracioso, sino que te vas a tomar con él una Coca-Cola y hay que decirle que se calle, es decir, entonces es parte, es una extensión más, o sea, a Dani lo quieres como es y Dani es así, nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien. Pero Ricky, todo es porque en casa no me dejan hablar, entonces lo saco fuera. Y lo triste es que vivo solo, o sea, ahí es donde voy. O sea, estoy gestionando mal mi vida, creo. Oye, nos dicen por aquí que no puede faltar Mazinger Z. Pues yo creo que Mazinger Z va a venir, Mazinger Z va a venir. Pues ala. Sí, yo también lo creo. Pues entonces... Afrodita también. Pues entonces la gente que apunte, ¿no, Ricky y Dani? Que apunte Auditori de Rafael Buñol, que pequeño no es. Sábado 4 de febrero a las 10:30 de la noche tenéis una cita con Soy Vintage, el espectáculo que te hará reír, bailar y cantar la mejor época de tu vida, los años 80. ¿Qué voy a contar yo? Si fuera la Monda Lironda. Las entradas están en creativamusica.com para quien quiera comprarlas. Y vamos a hacer una cosa, vamos a regalar una entrada doble. ¡Oh! Sí, claro, que venga algún oyente tuyo para... Espero que vengan muchos, pero vamos, uno invitado por nosotros
y yo qué sé, pues invéntate a ver cómo podemos regalarla. A ver, Dani, ¿alguna Muy sugerencia? ¿O me lo Bueno, invento? antes de nada, añadir una cosa. Si alguien entra a comprar las entradas por la web y son grupos de 10 o más, que pongan promo 10 y les hagan un descuento. Toma, ¿has visto? Estamos ahí que lo Jolín. tiramos. Oye, estáis que lo tiráis. Bueno, a ver, oyentes. Bueno, a ver, oyentes. en lo que habéis dicho ha aparecido un personaje de dibujos animados que era así grandote, que era muy poderoso, y habéis dicho el nombre. Y hemos dicho que estará. ¿Cómo se llama ese robot? Mira, tú acabas de decirlo todo. Vaya tela. Voy a dar yo una Esa es la pista. pregunta, ¡Puño es una- fuera! Y pechos, Bueno, y pechos también. Escúchame, ya me han contestado, ¿eh? Mazinger Z. Pues nada, adjudicado ya, hablamos Adjudicado relatos. a Choco, como tengo el móvil, Ricky, Vale. si quieres yo te lo paso. Contactamos Y y contactáis dos entradas con él. en Relate ya su nombre. Perfecto, pues Ricky y Dani, ha sido un auténtico placer. No, el gusto nuestro. de Juanfran, verdad. también te esperamos Y por nada, allí, yo- ¿eh? Lo voy a Os intentar, esperamos allí. lo voy a intentar. Vamos No a ello. prometo nada, pero lo voy a intentar al 90%, para que veas, ¿eh? Lo sé, amigo, lo sé. Bueno, pues Ricky Herrero y Dani Mares, soy Vintage. Yo me parece que va a ser un pedazo de espectáculo, como os decía, que va a tener un largo recorrido, que os vaya muy bien, os lo merecéis, luchadores, currantes y buena gente. ¿Qué más se puede pedir? Pues que triunféis Sí, tanto. y que se llene ese auditorio de Rafael Buñol el próximo sábado 4 de febrero. Un abrazo muy grande, amigos. Un abrazo Un fuerte. abrazo, Dani, te cuídate veo, mucho. Dani. Nos vemos pronto, Ricky. Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues ya sabéis, soy Vintage, espectáculo de los años 80. Nos quedan 2 números para completar la apuesta de lotería primitiva del sorteo de mañana. Como todos los miércoles, ya sabéis que hacemos la lotería primitiva, la apuesta, 13,5 millones de bote. 13,5 millones. Si no me mandáis el número, es para... Mira, el 25, muy bien. Muy bien, Choco. Choco, como te toque también la lotería ya, lotería entrada y lo que pasa falta. Vamos a ir un momentito a publicidad aquí en Mañana es Tarde y a vuelta os cuento. Un artista, por decir algo, fallero, por decir algo, deja tiradas a varias comisiones. Por aquí me comentan, si me toca la primitiva, te regalo un palco VIP para Mestalla. Pues gracias. Mañana es tarde, con Juanfran Barberà. Som terra d'artistes crítics i d'humoristes. T'ho diuen 10 vinyetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor, perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià. Vine a l'edifici del rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'Humor. Vine al port i veuràs. Entre la ciutat de València i el Parc Natural de l'Albufera t'espera la comarca de l'Horta Sud, un territori unit per l'horta, les seues arrels i costums, amb un gran patrimoni històric. Molt prop de tu existeixen llocs únics per a explorar amb segles d'història. Una naturalesa vibrant de lluminosa horta i arrossars que esperen que els descobrisques gaudint també de la seua gastronomia inimitable. Vine a l'Horta Sud. Prop de tu. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. On naix la pasión. Naranja de nuestros cítricos, granate de nuestros vinos y verde como la huerta valenciana. Busca el distintivo del corazón de Moldegust y consume productos de proximidad, temporada, frescos y con garantía. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. What am I to you?
Este San Valentín ven a celebrarlo en el restaurante y salones Mediterráneo. El viernes 17 de febrero tendremos preparado todo para una noche de enamorados. Cena especial con música en directo de todos los tiempos. Mediterráneo Restaurante y Salones en Albal. Reservas en el 961-263-299. Celebrar es vivir. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Ya sabéis, el magazine de lunes a viernes, aquí hasta las 2, hablando de todo un poco, una coctelera. Vamos a hablar un poquito de fallas. Nos quedan 9 minutitos para llegar al informativo de la 1 y nos atiende Carlos Picazo. Carlos es el presidente de la falla Visitación Orihuela de aquí de la ciudad de Valencia. Y bueno, pues han tenido la mala fortuna de que el artista, por decirlo de alguna manera, fallero, pues los ha dejado colgados. Y bueno, pues es una faena en toda regla. Vamos a ver si podemos denunciar un poquito a través de las ondas y que quede claro lo que ha hecho este señor. Carlos Picazo, bienvenido. Muy buena, muchas gracias. Bueno, primero, lo siento. Pues sí, la verdad que es un fastidio. Es un fastidio porque al final no es la primera vez que pasa, pero esta vez sí que ha sido a más de 10 comisiones de 5 municipios, no solo de Valencia Capital, sino de pueblos de alrededor. Y la verdad que ha sido un fastidio tanto para las comisiones como para los representantes de este año, ¿no? Porque al final los presidentes estamos más años y las comisiones también, pero al final pues la fallera mayor y representantes pues están solo un año y guardarte este recuerdo la verdad que es una situación muy incómoda. Por un lado es incómodo, por otro lado, te lo digo por experiencia, estrecha los lazos de la comisión. Sí, no, a ver, yo tengo que decir que he tenido suerte con la comisión porque la verdad que se lo tomaron, que decir, todo lo bien que se lo puede tomar una comisión, porque saben que al final yo he intentado hacer he dado de mí el 200% para intentar contener la situación de la mejor forma posible con este señor, pero nada, ha sido inviable totalmente y bueno, pues hemos perdido muchísimo dinero al margen pues eso de la ilusión, la verdad. ¿Y os da alguna explicación? ¿Ha desaparecido? No, a ver, él en principio trabajaba con 10 comisiones. Desde un primer momento tuvimos problemas en el sentido de que, verdad que muchas veces no podíamos ir al taller o quedábamos con él y no se presentaba. Entonces muchas comisiones, pues con razón, y nosotros también, nos pusimos bastante nerviosos con el tema. Además nos llegaban comentarios y críticas acerca de él. Luego además a mí era una persona que recurrentemente me pedía bizums, que eso no me había pasado a mí en la vida con un artista, o sea, tienes transferencias mensuales y me pedía bizums, oye, 20 euros para gasolina, 40 no sé qué, o luego te contaba que si su padre, y lo digo abiertamente, había fallecido y luego resulta que habían puesto eutanasia y tal, y luego resulta que el padre está totalmente vivo y, o sea, no hablé yo con él, pero conozco a una persona que ha estado en contacto con él a un par de meses y el padre estaba vivo. Luego que si el chiquillo lo habían atropellado y él estaba en el hospital y no tenía dinero para gasolina para volverse a Valencia, que había quedado conmigo ese día, y dame un bizum de 40 o de 20 o de 50, o sea... Y tú le hacías el bizum y no aparecía. Correcto, sí, o dame el bizum y yo mañana cuando vayamos al taller te lo devuelvo, y eso era una, otra y otra, pero claro, al final llega un punto que dices, soy tonto, sí, pero claro, ¿cuándo cortas? O sea, llega un punto que ya, cuando nos dimos cuenta de toda la situación, ya era exactamente a agosto, que ya habíamos pagado la mitad del presupuesto, más de 4.000 euros, entonces dije, ostras, ¿qué pasa ahora? Y nada, nos reunimos el resto de presidentes, nos pusimos en contacto las 10 comisiones, y nada, pues ya te digo, pues ahí nos encontramos en esa situación, que habíamos pagado ya casi 7.000 euros ahora mismo, y no tengo falla, claro, no tengo falla ni yo ni 3 más. Algunas sí que resolvieron los contratos, pero claro, había 3 comisiones que no rescindimos, y nada, pues ahí estamos, sin falla, sin dinero y descompuestos. Desde luego, sin ninguna explicación. Desde luego, es que me parece, mira Carlos, no te conozco personalmente, me pareces una buena persona, eso para empezar, porque un tío que te está vacilando en tu cara, pues y dame 20 y tú 20, y ahora 40, y ahora... Eso es... No, y además yo estuve un momento que le dije, Rubén, no te doy un duro más hasta que me mandes fotos, aunque sea, no vayamos a pedir, pero me mandes fotos de la falla, y capturó unas fotos del Facebook de otro artista fallero, ¿vale?, que había plantado mi falla similar hace unos años, y me mandó esas fotos diciéndome que era mi falla. Claro, yo en ese momento no caí, yo dije, ostras, qué bien ha quedado, qué chula, muy bien, vale, está trabajando, está cumpliendo, ¿no?, con lo que habíamos pactado. Pero es que luego, claro, con el tiempo hemos averiguado que esas fotos eran capturas de pantalla del Facebook de un artista fallero que no era él.
O sea, y luego además nos dijo que estaba gremiado. Yo de hecho firmé un contrato con el sello del Gremio de Gurriana y tal y cual, y o sea, toda la carátula del Gremio de Gurriana, y luego resulta que, claro, que sí es así, estaba gremiado al principio, pero tenía las cuotas congeladas, y como no pagó, lo echaron, tampoco estaba gremiado. Le pedimos un seguro de responsabilidad civil y dijimos, mira, ya que no estás gremiado, nos has engañado, pásame el seguro, porque junto te lo pides, si no está gremiado el artista, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Y nos pasó también una póliza que luego descubrimos también que era falsa. O sea, claro, es que ya llega un punto que es que todo, hay fotos de él en el hospital, que se había tenido neumonía, que se había tenido COVID, o sea, y la misma foto que me pasaba a mí, luego a las 2 semanas o 3 o 4 se la pasaba a otro presidente. Claro, lo que no sabía que nosotros compartíamos todas las informaciones en un mismo grupo que teníamos. Vamos, o sea, pero una estafa piramidal. Eso sí. te iba a decir, un estafador en toda regla. Sí, que no tenía en ningún momento intención de plantar absolutamente nada, porque si hubiese sido un artista que tiene la intención desde el principio y por lo que sea se trunca el destino o cualquier cosa que no te puede plantar o te planta la mitad, pues aún mira, lo puedes medio entender. Pero este señor desde el minuto 1 no tenía intención de plantar nada. De hecho, debía la nave, solo pagó una mensualidad de la nave que le denunciaron el otro día. Y cuando fui yo, porque nos llamó el dueño de la nave, porque por el desahucio y demás, para retirar todo lo que había dentro de esa nave, no había, de mi falla, exclusivamente había una cabeza de corcho. Nada más. De los 7.000 euros que había pagado, una cabeza de corcho, una falla de 8.000 a un mes y poco de fallas. Hombre, pues obviamente ya sabemos con eso que no iba a plantar nada. Jolín, me sabe súper mal. Y 50.000 euros que le habíamos soltado casi entre todas las comisiones, entre 45 y 50.000, a fecha de hoy que ya hemos pagado. A vivir, o sea, a vivir, ya está. Y su comportamiento como era conmigo es que, claro, como el resto de comisiones le dejaron de pagar, que él no tiene dinero para acabarme la mía. Y yo le dije, mira, Rubén, yo te he pagado toda mi falla entera, pero bueno, por todo, muy bien contigo. Además, el resto de comisiones que han rescindido el contrato, por tu actuación, no porque hayan querido, obviamente, ya te han pagado un buen dinero, por lo tanto, vamos, dinero tienes. Otra cosa es que lo hayas destinado a otras cosas que no sean los monumentos. ¿Lo vais a denunciar? Sí, por supuesto. O sea, bueno, él sigue diciéndome que el 15 de marzo me va a plantar. Yo, por lo tanto, como un señor ya tirados al río, quiero decir, me voy a esperar al 15 de marzo porque tampoco puedo tomar actuaciones antes. Si me planta, estupendamente bien. Y si no me planta, desde luego, el día 20 de marzo yo voy a ir al juzgado por una demanda por lo civil y por lo penal, desde luego. Ya la tengo preparada, de hecho. Madre mía. O sea, al margen de poner una incidencia en junta, que es el procedimiento habitual. Sí, me refería... Sí, vamos a demandar. Si no nos planta, siempre digo, si no nos planta, que no lo creo, porque no tiene ahora mismo ni taller, ¿vale? Y vamos a proceder. Y él aún te sigue diciendo que... Sí, que me va a plantar. Que y supongo que algunos miembros de la comisión deseando ir a Burriana a pegarle fuego, claro, eso es así. Pues eso, él tiene el taller, bueno, él tiene el taller en Aldaya, ¿no? Pero bueno, tenía, ahora ya tan siquiera porque ya digo que lo echaron hace 3 semanas. Hace 3 semanas ya no tiene ni taller. Entonces, pues eso, ahí está la situación. Pero sí, él sigue diciendo que va a plantar la falla. ¿Y tenéis un plan B? No plan B, porque evidentemente no podréis plantar, pero vais a hacer algo, recogida de solidaria, de Ninoch, alguna... Yo he hablado, gracias a Dios, con mi artista del año pasado, y bueno, él no ha podido hacerme una falla como tal, pero sí que a través de un carpintero que conocía, pues van a intentar ver si me pueden plantar una falla experimental. Si no, este hombre, el artista mío del año pasado, pues tiene en su nave un par de columnas y demás, y bueno, pues dice que algo me apañará, o sea, que algo plantaremos. Y si hace falta, pues ya se me han ofrecido todos los presidentes de mi sector, de mi agrupación, de Saúl Quart, para darme, ¿no? Pero vamos, espero no tener que llegar a esa situación y poder apañarlo de otra forma. Pero desde luego es una situación de desamparo absoluta. Absoluta. Carlos, que se nos acaba el tiempo. Pues nada, sí. Darte las gracias porque sé que estás trabajando, no obstante, los lunes tenemos Blues de Festa y estás totalmente invitado para dar tu versión, hablar, porque como tú bien has dicho, no es la primera vez que ocurre en el mundo de la fiesta y que ya está bien de que siempre tomando el pelo a los mismos, a los que pagan, porque aquí mucho defender al artista fallero, pero ya el que paga el pase, que digo yo, el pase del Valencia, ¿quién paga? Pues claro, eso, pues ahí está. Carlos, un abrazo muy grande y pues mucho ánimo. Gracias, un saludo, gracias. Carlos Picazo, presidente de la Comisión Visitación Orihuela, pues los han dejado tirados. Nos vamos un momentito al informativo y a vuelta continuamos aquí en Mañana es Tarde. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía.
Boletín informativo. Buenas tardes. BBVA lidera hasta ahora los avances del IBEX 35. Sube la entidad financiera un 3,99% hasta los 6,72 € tras anunciar que cerró 2022 con récord de beneficios. Resultados que permitirán al BBVA repartir un dividendo complementario de 31 céntimos por acción el próximo mes de abril, que se suma a los 12 céntimos ya abonados el pasado mes de octubre. En total, la entidad financiera pagará 43 céntimos por acción. Carlos Torres, presidente del BBVA. Vamos a dedicar más de 3.000 millones a mejorar de manera significativa el dividendo del año, hasta los 43 céntimos por acción. En definitiva, 2022 ha sido un año de crecimiento para nuestros clientes, para nuestros accionistas y para nuestros empleados, que son los que han hecho posible todo lo anterior. Beneficios del BBVA que ha aprovechado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para pedir a la banca que congele las hipotecas y modere sus beneficios. En su cuenta de Twitter, la ministra ha asegurado que la crisis no puede ser una excusa para ganar más. Mientras la subida del Euribor encarecerá la hipoteca media en 250 €, los beneficios del BBVA, señala Díaz, crecen un 38% hasta los 6.420 millones de euros, los mayores de su historia. Petición de la ministra, dice Ignacio Cantos, de ATL Capital, demagógica y que no tendría buenas consecuencias. Los resultados de BBV son buenos, pero son buenos especialmente por el comportamiento fundamentalmente de México, que está disparado. No tanto por el comportamiento de España. De hecho, el beneficio en España año contra año, trimestre contra trimestre, crece aproximadamente un 2% nada más, con lo cual no es que en España se esté ganando mucho más dinero, ¿no? Y obviamente las hipotecas que pretende congelar la ministra no son las de México, sino las de aquí de España, ¿no? Beneficios del BBVA que, como decimos, llevan a la entidad financiera a liderar a estas horas las alzas del IBEX 35. Sube un 4,04%, se colocan los 6,72 €. Suben las acciones del BBVA, lo hacen dentro de un IBEX 35 que hasta ahora lidera las alzas del viejo continente. Se revaloriza el selectivo español un 0,86%, se colocan los 9.111 puntos. El resto de plazas europeas operan también en positivo, aunque con ganancias más tímidas, a la espera de la FED, que podría decidir esta tarde una nueva subida de los tipos de interés. Tono, como decimos, positivo de la renta variable europea, tras conocerse además que la inflación en la zona del euro dio un cierto respiro en enero al bajar 7 décimas hasta el 8,5%, su nivel más bajo desde mayo de 2022. España y Luxemburgo se sitúan como los países de la eurozona donde los precios subieron con menor intensidad, un 5,8%. La inflación subyacente, la que no incluye ni alimentos frescos ni energía, sin embargo, se mantiene en niveles en récord. José Manuel Amor, analista de AFI. También hay un punto de inflexión protagonizado, yo creo, que por la menor presión de los precios energéticos en términos de efectos base, también por la parte de alimentos, aunque mucho menos, pero cuando uno mira los componentes subyacentes, por ejemplo, de España, Alemania no lo ha publicado todavía, pero de Francia o de Italia, y en el caso del área euro, lo que se ve es que claramente hay presiones en la subyacente que nos hablan, ¿no?, de que el pulso de demanda pues sigue siendo lo suficientemente relevante y potente como para que, bueno, este cruce entre inflación subyacente y general dure todavía un poco más. Es decir, el pico en la general lo hemos visto, el pico en la subyacente creo que no. Otras noticias. La patronal de la cerámica y los materiales de construcción, Andimac, insiste en la necesidad de aprovechar los Next Generation para la rehabilitación energética de viviendas. Javier Aldea, buenas tardes. Buenas tardes. Consideran que una gran parte del parque de viviendas podría perder su valor si no se acometen reformas en materia de eficiencia energética. La asociación ha apuntado que llevamos un año largo de retraso. No podemos permitirnos 2 años de retraso. Los fondos de 2021 van a empezar a tener efecto este año, salvo que alguien ponga palos en las ruedas. Esperemos que no. Esto es un problema. No podemos trabajar en este país con plazos de disposiciones de 48 meses de retraso. Había una oportunidad, y aparte representa una oportunidad histórica para mejorar la calidad, que esto es lo importante, no incidir en
en mantener, sino en mejorar. Además, han propuesto la formación de agentes rehabilitadores que conozcan bien el sector y que puedan ayudar a las comunidades en la transición energética. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Entre la ciutat de València i el Parc Natural de l'Albufera t'espera la comarca de l'Horta Sud, un territori unit per l'horta, les seues arrels i costums, amb un gran patrimoni històric. Molt prop de tu existeixen llocs únics per a explorar amb segles d'història. Una naturalesa vibrant de lluminosa horta i arrossars que esperen que els descobrisques gaudint també de la seua gastronomia inimitable. Vine a l'Horta Sud. Prop de tu. Som terra d'artistes crítics i d'humoristes. T'ho diuen 19 vinyetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor, perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià. Vine a l'edifici del Rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'Humor. Vine al port i veuràs. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onáis la pasión. Naranja de nuestros cítricos, granate de nuestros vinos y verde como la huerta valenciana. Busca el distintivo del corazón de Moldegust y consume productos de proximidad, temporada, frescos y con garantía. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Este San Valentín ven a celebrarlo en el restaurante y salones Mediterráneo. El viernes 17 de febrero tendremos preparado todo para una noche de enamorados. Cena especial con música en directo de todos los tiempos. Mediterráneo Restaurante y Salones en Albal. Reservas en el 961 263 299. Celebrar es vivir. Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura segura en uno de los mejores parques de animales del mundo. En Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde, en este fresquito miércoles 1 de febrero. Comenzamos mes, pasan 8 minutitos de la 1 del mediodía y damos la bienvenida a Laura Ripoll, que ya está en el departamento de prensa de la Policía Nacional de aquí de Valencia. Laura, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos y fresquitos días. Sí, fresquitos, para estrenar el nuevo mes. Ah, bueno, escucha, que estamos en febrero, es que decimos es que lo decimos como si fuese extraordinario, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, ya vendrá el calor, ya vendrá y nos quejaremos también. Hoy Laura, me has planteado un tema muy importante y mira, sobre todo para las personas mayores que tienen móvil, pero que muchas veces pues lo usan por inercia, que digo yo, ¿sabes? Sí, bueno, y mayores y no tan mayores, porque en lo que vamos a hablar hay víctimas de todas las edades, pero sí, cuanto más mayores y menos acostumbrados a las nuevas tecnologías, pues es más fácil ser víctimas de este tipo de delitos que vamos a hablar. ¿Cuántas veces, no sé si a ti te ha ocurrido, que te lleguen y digan, oye, ¿me puedes mirar? Es que he tocado aquí, tú, ¡no! Sí. ¿Por qué has tocado eso? ¡No! Sí. Por eso lo digo más que nada, porque son más intuitivos, no... Sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, prácticamente el día a día lo llevamos ya en el móvil. Claro, trabajamos con los móviles, con los ordenadores, estamos más acostumbrados a... Pero hay gente pues que el móvil lo tenía pues eso, para llamar, pues para lo que debería de ser un móvil y no que ya ha dejado de serlo. Las máquinas estas que llevamos. Y es que la Policía Nacional, Laura, desarticula un grupo criminal que estafaba mediante smishing.
Exacto, así ha sido. Es una operación que ha llevado a cabo el grupo de ciberdelincuencia de aquí, de la Brigada de Policía Judicial de Valencia, y han sido detenidas 4 personas, todo hombres de origen italiano, por estafar a un gran número de personas. Todavía no se sabe la gran cantidad porque aún se están recepcionando denuncias, ¿no?, de personas perjudicadas por este grupo criminal mediante smishing, como bien decías. Si te parece, recordamos qué significa esta palabreja, el smishing. Sí, perfecto. Pues, a ver, es un tipo de estafa informática, ¿no?, de lo que se llama la ciberdelincuencia, que consiste en el estafador envía masivamente mensajes de texto a teléfonos móviles, ¿no?, de una gran cantidad de personas, ¿no?, masivamente un gran número de teléfonos. Claro, correcto. Hay que decir que no es WhatsApp, ¿eh? No. Mamá, no es el WhatsApp. Es el SMS, mensajitos de los de toda la vida. De esos que ya apenas llegan o nos llegan a veces de algún anuncio o algo, ¿no? Sí, de telefonía. Pero sí, ya apenas nos llegan. Pues normalmente lo que hacen es, se hacen pasar por ese mensaje de texto, suplanta la identidad de alguna entidad bancaria. Puede ser también haciéndose pasar pues por empresas de mensajería, pero normalmente en muchas ocasiones es por una entidad bancaria. ¿Qué pasa? Por supuesto, tú recibes ese mensaje y tú no tienes ninguna cuenta en esa entidad bancaria, pues enseguida vas a saber que es una estafa, ¿no? Pero los que sí que son clientes de esa entidad bancaria por la que se hacen pasar, pues algunos de ellos sí que no se dan cuenta de que es una estafa y normalmente pues ponen un enlace, ¿no?, un link que te redirecciona supuestamente a la página web de esa entidad bancaria, que es una web falsa que controla el estafador. Y ahí te piden una serie de datos sensibles que llamamos, que básicamente es para obtener tus datos personales, tu contraseña y tu PIN, número PIN, para poder sacar dinero de tu cuenta. ¿Y qué hacía este grupo criminal? Pues después de obtener esos datos sensibles, ¿no?, esos números de contraseñas y de PIN, pues hacían reintegros en cajeros automáticos, sacaban dinero, y luego también lo que hacían era comprar tarjetas Bitcoin y comprar objetos, material que tiene una fácil salida en el llamado mercado negro. Por ejemplo, teléfonos móviles, material electrónico, ordenadores portátiles o incluso complementos de marcas de lujo. Y todo eso pues luego lo ponían en venta en el mercado negro y obtenían pues un beneficio extra. Claro, quiero entender, Laura, que no eran grandes cantidades. Depende, porque los reintegros normalmente no son grandes cantidades, pero lo que decíamos, las compras que hacían con lo que obtenían de números de tarjetas, PIN y todo, en algunos casos eran de complementos de marcas de lujo que sí que pues a lo mejor eran bolsos que sí que valían gran cantidad de dinero. ¿Y cómo caen? ¿Cómo os dais cuenta? Pues, a ver, las investigaciones comienzan en septiembre, el pasado mes de septiembre, al detectarse un varón, ¿no?, un miembro de esta organización criminal, que adquiría las tarjetas Bitcoin con esas tarjetas obtenidas fraudulentamente mediante el smishing del que hablábamos. Se le hace una vigilancia, ¿no?, en torno a este sospechoso, y se detectan otros 2 posibles implicados en la trama que actuarían del mismo modo que él. En su momento ya se arrestaron a estas 3 personas, que en el momento de la detención los compañeros de Policía Nacionales intervinieron, pues numerosas tarjetas Bitcoin, ordenadores portátiles, una veintena de teléfonos móviles de última generación, 5.000 euros en efectivo, tickets y facturas de compra de productos de lujo, una gran cantidad ya de objetos, ¿no?, les intervinieron en su momento. Y recientemente, la semana pasada, ha sido detenido un 4º miembro de esta organización criminal, que era el encargado tanto de guardar gran parte del material que obtenían fraudulentamente en la organización, como de dar cobertura en España al resto de miembros de la organización criminal. Es decir, les buscaba pues a lo mejor el alojamiento, les alquilaba los vehículos en los que se desplazaban. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, todos los miembros de esta organización son de origen italiano y no residían habitualmente en España, sino que venían a España el tiempo mínimo imprescindible, pues entre 20 y 30 días, para realizar estas estafas, estafarlos el dinero,
realizar compras masivas de productos y tarjetas Bitcoin, realizar reintegros en cajeros automáticos, y una vez hecho todo esto, volvían a su país de origen para evitar así ser localizados y detenidos. Lo tenían todo súper organizado, Sí, sí, todo muy organizado. Y nada, pues aprovechar esta operación policial para recordar que es el missing y bueno, por supuesto, recordar una serie de consejos que si recibimos un SMS de una supuesta entidad bancaria, que la nuestra, ¿no? En este caso, que sí que es la nuestra, lo primero, nuestro banco nunca se va a comunicar con nosotros de este modo. Normalmente es a través de la aplicación, por los cauces habituales. Te ponen un enlace, nunca se pica a un enlace y mucho menos a un simple enlace de un mensaje de texto o bien de un correo electrónico, porque este también puede ser por correo electrónico, que es el llamado phishing. Nunca demos información, datos sensibles. Sospechar siempre, eliminar ese mensaje, ese correo electrónico, acudir en caso de sospecha a nuestra entidad bancaria, en este caso, o bien llamar al gestor que tengamos de confianza de nuestro banco, si lo tenemos, y corroborar esa información, porque nunca tenemos que dar datos sensibles ni por mensaje, ni por correo electrónico, ni por teléfono, por supuesto. Y te voy a decir yo un par más. Errores ortográficos, ojo. Exacto. También es muy habitual, en el mensaje de texto es más difícil, ¿no? Son más cortos, pero bueno, la página en la que te redirecciona el link, pero en los mails sí que se puede ver más claramente. Errores ortográficos garrafales, pero más que nada porque muchas veces los estafadores proceden de otros países, ¿no? Y utilizan traductores automáticos. Entonces está traducido que pareces el indio, que digamos, no un lenguaje y no tiene ningún sentido, o hay errores ortográficos garrafales, que eso también nos tiene que llamar la atención. Pero sobre todo saber que nuestra entidad bancaria no se comunica de ese modo con nosotros, sospechar siempre y acercarse al banco o llamar en caso de duda. Pues Laura Ripoll, un auténtico placer como siempre, y como siempre que hay que hacer, llamar a la Policía Nacional. Exacto, ante cualquier sospecha de que hay una estafa, llamar al 091, comunicarlo a la Policía Nacional, porque esto nos ayuda a investigar, y estas investigaciones llevan pues a esto, a desarticular grupos criminales como este. Pues muchísimas gracias, Laura, un abrazo muy grande y buena semana. Igualmente, gracias. Laura Ripoll, una de las responsables del Departamento de Prensa de la Policía Nacional de aquí, de Valencia. Este año se está cumpliendo la fatídica fecha de los 30 años de el asesinato de las chicas de Alcácer. En su momento, con nuestro Javier Martínez de la redacción de sucesos de las provincias, hicimos un pequeño especial que, como está otra vez, está la gente removiendo un poco, pues creo que es importante volverlo a escuchar por muchas facetas. Primero, porque aclara muchas dudas. Segundo, porque da una versión correcta de lo que ocurrió. Y tercero, porque es nuestro Javier Martínez y es un auténtico periodista de los pies a la cabeza. Vamos a recordar ese momento, recordando esos 30 años del crimen de Alcácer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Años hace desde que Miriam, Toñi y Desiré se dirigían a la discoteca Color en Picassent, pero nunca llegaron. Hay muchas incógnitas 30 años después de este caso Alcácer, y la prueba es que se mantiene la búsqueda de Antonio Anglés por rapto, violación y asesinato. Maldito aquel 13 de noviembre del año 92. Maldito crimen de Alcácer. Tengo el placer de presentaros al periodista que más sabe
y que más luz aporta a este caso que marcó la crónica negra de España. Se han hecho películas, pero yo os recomiendo un documental que hay en Netflix donde el invitado pues participa y además es un documental digno, muy digno. Tengo el placer de presentaros a Javier Martínez, periodista de Las Provincias, Crónica de Sucesos. Javier, bienvenido. Gracias por la presentación, Juanfran. Estaría diciendo más cosas, pero es que me quedaría sin tiempo. Porque yo vi, además, esto que dicen, ¿no? Para hacer una sesión de esta, me lo vi entero. Y ya te lo dije en su momento, que viniste, y creo que vale la pena para aportar pues un poquito de luz, ¿no? Porque muchas cosas se han dicho, unas para bien, otras para mal, pero el relato periodístico es el que es y la investigación es la que es. Sí, bueno, en el documental hay una reconstrucción de los hechos con entrevistas a hasta 90 personas que participaron de alguna manera, directa o indirectamente, en la investigación, como familiares de las víctimas, en la búsqueda también de las menores, luego los investigadores forenses, y bien, tuve la suerte de que Netflix y sobre todo Producciones Bambú, que es la productora que realiza este documental, confiaron en mí y compaginé mi trabajo en el periódico Las Provincias como investigador de este documental, y junto con Ana San Martín, otra periodista gallega, y bueno, realizamos ahí, y dirigidos por Elías León Simiani, que es el director del documental, nominado para premios Goya por otro documental. Y bueno, yo aprendí ahí como una esponja, ¿no? Como se suele decir, porque conocí un poco cómo se trabaja detrás de las cámaras, y sobre todo con un formato más parecido al cine, ¿no? Que al periodismo, pero sí, era un documental. Y me acuerdo que en absoluto secreto, porque grabasteis aquí detrás algunas piezas y no se podía entrar, nadie sabía nada, o sea, que eso también forma parte del éxito luego del documental. Bueno, sí, cuando el proceso ese de grabación, ¿no? Normalmente se intenta pues preservar un poco lo que se va a hacer. Además en estos últimos años, donde hay tantas plataformas, ¿no? que se están pues hay una competencia también. Pero bueno, lo que intentamos en este documental fue arrojar luz, ¿no? Sobre algunas de las incógnitas, por ejemplo, ese vídeo snap que tanto dijeron Fernando García, el padre de una de las niñas, que se convirtió en un animal televisivo, ¿no? Como, bueno, él abanderó esa lucha durante un tiempo, pero luego las otras familias se desmarcaron porque estaban acusando y estaban defendiendo una teoría conspirativa sin ninguna prueba. Y bueno, arrojamos luz en el documental porque ahí demostramos que ese vídeo nunca existió, ¿no? Que decía Juan Ignacio Blanco, donde aparecían algunas de las menores con gente importante. Eso solo existía en su imaginación, en las elucubraciones tanto de Juan Ignacio Blanco como... Yo creo que aquí Fernando García lo que estuvo mal aconsejado, ¿no? Por este criminólogo que lo que buscaba era la fama y la polémica. Y bueno, él, digamos que todo el mundo empatizamos con un padre que había perdido de una forma tan cruel a un ser querido como era su hija, Miriam. Y hay mucha gente aún que se cree, Juanfran, todas estas teorías conspirativas y que hay más gente implicada, gente poderosa en el triple crimen de Alcácer, pero te aseguro que no, que vamos, que aquellos fueron dos delincuentes, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Y volviendo a lo del video snap, recordad que en el documental demostramos que es falso porque localizamos al sacerdote, al párroco, que ellos aseguraban que les había sido el intermediario para recibir ese vídeo, y el párroco no sabía nada de ese vídeo. Era una prueba de que aquello fue una parte que inventaron, pues quizá para buscar fama, como digo, y también se convirtió en el altavoz. Esta noche cruzamos el Mississippi, que presentaba Pepe Navarro, de estas teorías conspirativas que no llegaron a ningún lado. Mira,
una de nuestras oyentes, Laura, dice: yo también me he visto el documental de Netflix del tirón y le doy la enhorabuena. Fue un caso que a los que teníamos prácticamente la edad de las 3 niñas nos marcó nuestra adolescencia y nuestra vida, y es verdad. A partir de ese momento, cuántas cosas cambiaron, ¿no? Bueno, hay que recordar que estamos hablando hoy del caso Alcácer porque el próximo domingo se cumplen 30 años, ¿no? de este triple asesinato que marcó un antes y un después en la crónica negra de España. Era el año 92, de las Olimpiadas de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla, y bueno, este año sigue marcado en rojo, ¿no? En algunos calendarios. Pero lejos del deporte y del simpático pájaro de pico y cresta multicolor, pues 1992 también es recordado, por ejemplo, otro suceso que marcó, sobre todo por una historia de supervivencia, Juanfran, fue que 6 pescadores peruanos sobrevivieron 68 días en el mar tras alimentarse de tortugas y beberse la sangre de las tortugas. Y fíjate, el 13 de noviembre de 1992 también muere asesinada Lucrecia Pérez, que está considerada la primera víctima del racismo y la xenofobia en España. Eso el mismo día que desaparecen las niñas. Y bueno, y por supuesto, pues ese viernes 13 de noviembre, 3 menores, Toñi, Miriam y Desiree, que iban a ir a una discoteca, a una fiesta de alumnos de octavo de GB, y fíjate, deciden, bueno, primero llaman al padre de Miriam, a Fernando García, y le piden si les podía llevar el coche. Cogió el teléfono la madre, que ya falleció, y les dijo que su padre estaba enfermo y que no podía llevarlas hasta la discoteca. Bueno, en una distancia corta entre Alcácer y Picassent decidieron ir andando, pero luego parece que cambiaron de opinión, hicieron autostop. Según hay 3 testigos que las vieron hacer autostop, y bueno, según la investigación ya de la Guardia Civil o la declaración y confesión de Miguel Ricard, pues subieron a ese coche que conducía Miguel Ricard y Antonio Anglés, 2 delincuentes. Uno de ellos, Antonio Anglés, trapichaba con drogas, también habían atracado algunos bancos, y estos 2 individuos las raptaron, las trasladaron hasta el paraje de la Romana en Tous, y allí, tras atarlas, pues las violaron y acabaron con sus vidas. Javi, el motivo de las drogas está ahí patente, ¿verdad? Y creo que esta gente, esto ya hablo yo, como una persona de a pie que te puede preguntar a ti como erudito en la materia, se les fue de las manos totalmente. Bueno, porque no creo que tuviesen pensado ya matarlas. Y la única relación de las drogas que puede haber en este caso es que Anglés trapicheaba en Catarroja, en la calle Colón, donde él residía, y bueno, este individuo había tenido ya había sido juzgado y condenado, incluso ingresó en prisión por raptar a una toxicómana que le vendía que le compraba a Anglés drogas. Y Nuria Pera, que se llamaba, que también falleció, y por estos hechos la ató la ató en su vivienda, y iba también Miguel Ricard, la madre de Antonio Anglés, Neusa, la tuvo durante 3 días retenida y la agredió, y por estos hechos había ingresado en prisión tras ser condenado. Bueno, pues él aprovecha un permiso penitenciario y escapa, y parece ser que ya a su compañero de celda y a otros colegas que tenía ahí de su pandilla, ¿no? Pues había dicho que él tenía ganas, que iba a reventar a alguna joven. Después de esto, ya relacionar si fue por ese caso que le marcó, porque le había denunciado la víctima, y actuó en venganza. No sé, yo no me atrevería a analizar las causas por qué hicieron aquellos. ¿Se le fue de las manos? Sí, porque más que se fue de las manos, yo creo que después de cometer los crímenes, ellos, de las violaciones, lo que no querían dejar era, o por lo menos dejar pruebas que les incriminaran, porque Anglés no quería volver a la cárcel, y entonces tomaron esa cruel decisión de acabar con las vidas de las niñas. Un Anglés que el juzgado de instrucción número 6 de Alcira mantiene abierta una pieza
y en caso de estar vivo, la responsabilidad penal está ahí hasta el año 29. Bueno, de eso podríamos dedicar otro programa entero si quieres, porque claro, prescriben los crímenes. Donde está Anglès, murió cuando intentó llegar a la costa de Dublín, pero es así, como tú dices, o sea, los crímenes aún no han prescrito. ¿Por qué en 2029? Bueno, los homicidios prescriben a los 20 años, pero se empieza a contar a partir de la última diligencia de investigación. Estamos hablando de que los crímenes se cometieron en 1992, hace ya 30 años, el próximo domingo, tenían que haber prescrito, pero la cuenta atrás, por así decirlo, comenzó en el año 2009. Ahora prescribirían en 2029. ¿Por qué en 2009? Porque ese año los investigadores de la Guardia Civil pidieron, ahora no recuerdo bien si la Guardia Civil o la Policía Nacional, porque este caso, sobre todo la búsqueda de Anglès, pues han participado y han colaborado los dos cuerpos, ¿no? Pues pidieron al juez de Alcira que autorizara unas escuchas telefónicas a Kelly, la hermana de Antonio Anglès, y a otros familiares para intentar pues encontrar alguna pista, ¿no?, del paradero del autor material de los crímenes, porque según la declaración de Ricard es Antonio Anglès el que dispara, ¿no?, y el que ejecuta de 3 tiros a corta distancia, mata a las 3 menores. Pues cualquier pista que pudiera, no sé, que pudiera encaminar esa investigación que nunca se ha archivado, pues podría llevar a prolongar esa prescripción del crimen, que fue lo que ocurrió, ¿no? Durante un mes hay unas escuchas telefónicas, no se consigue ninguna información útil para los investigadores y por lo tanto el juez ya tuvo que terminar con ese proceso de escuchas, pero por lo menos se consiguió, pues esto, que retrasar hasta 2029 la prescripción de los crímenes. ¿Qué pasó con Antonio Anglès? ¿Está vivo o está muerto? Pues esa es la gran incógnita, ¿no? Yo creo la gran y la principal y la única, porque para mí fueron ellos los dos asesinos. Ahora se están revisando con, bueno, nuevas pruebas genéticas que han pedido. Una de las acusaciones populares que entró en el caso, porque había pelos de una docena de personas que no coincidían con Antonio Anglès y Miguel Ricard. Pero bueno, eso en el juicio se explicó. En aquella época, primero no se realizaban las inspecciones oculares con tanto rigor como ahora, ¿no? Y no se descarta incluso que fuera de esos pelos que encontraron en los cuerpos y en la ropa adheridos a la ropa de las niñas, pues pudieran ser de los propios investigadores que no tomaron esas medidas de precaución, ¿no? E incluso de esa moqueta donde estaban envueltos los cuerpos, que fue recogida de la basura, a las niñas las agreden sexualmente sobre las moquetas, las desnudan. Entonces podía haber quedado adherido alguno de esos pelos que había ya en la moqueta y que nada tienen que ver con, claro, que podría ser del dueño de la moqueta, por ejemplo, y bueno, y todo esto digamos que tiene una explicación, pero sí, es verdad que una de las acusaciones populares pues ha pedido que se vuelvan a analizar pelos que fueron descartados en 1997 antes del juicio porque no tenían esas técnicas de extracción de ADN que tienen ahora. Y van a intentar otra vez, ¿no? A ver si pudieran, digamos, extraer ese ADN y cotejarlo con los otros sospechosos que hubo, que si quieres ahora lo comentamos. Porque de Anglès no sabemos, pero de Ricard sí. Miguel Ricard fue visto durante el temporal de Filomena de nieve en Madrid, cuando, bueno, fue identificado por una patrulla de la Policía Nacional cuando entraba a un narcopiso, por lo que fue una identificación rutinaria y lo poco que se sabe de él es que está por Madrid, que está enganchado otra vez a la droga. Pero sí es verdad que bueno, estamos hablando de un monstruo, de un triple asesino, porque participó y confesó su participación en los hechos, que después de salir de la cárcel, no recuerdo ahora bien, pero que son ya 7 o 8 años, los que llevan libertad, no ha cometido ningún delito grave. Quiero decir que
esto nos hace pensar que la reinserción puede ser efectiva en individuos tan peligrosos como Miguel Ricard, ¿no? Porque otros muchos casos sabemos y ha trascendido, lo hemos publicado en los medios de comunicación, que sí que han vuelto a delinquir, han vuelto a cometer delitos muy graves. En el caso de Ricard no. Está enganchado en la droga y bueno, él, después de un revuelo mediático también muy importante, por aquí nunca se va a olvidar lo que hizo Miguel Ricard, y cuando nos enteramos, además el primer periodista que lo publicó fue Manu Marlaska, el jefe de investigación de La Sexta, y luego en las provincias enseguida también nos pusimos con el tema, pero vamos, que cuando él vio ese revuelo mediático, pues desapareció otra vez, y lo poco que se sabe es que vive por Madrid, se mueve por esos ambientes de drogas, pero insisto, no ha vuelto a cometer ningún delito de grave. Y Antonio Anglés, pues Antonio Anglés, lo que decíamos antes, o sea, parece ser, la última pista que se tiene de él es que fue encerrado en un camarote de un barco en el que él se había ocultado como polizón en Lisboa. En marzo de 1993 llega hasta Dublín, y después de haber sido encerrado y haber intentado escapar durante la travesía, lo encierran 2 veces en el camarote. Cuando llega allí, sube la policía irlandesa, no está en el camarote. En un reportaje que hace poco de equipo de investigación de La Sexta también, el programa que emiten los viernes, pues el capitán del barco explicó que algún miembro de la tripulación había ayudado a Anglés a escapar, ¿no? Bueno, Anglés no, al polizón, porque ellos no sabían quién era. Claro, ellos luego dijeron que no sabían quién era realmente ese polizón hasta que no llegan a Liverpool, que era el último puerto, ¿no? Y allí es cuando suben los policías londinenses, y es cuando les enseñan las fotos y le dicen que estaba buscado por un triple asesinato. Javi, se habla de otras personas que podían participar, pero yo me quiero parar un momentín. Y dice, mira, tengo 50 tacos y me moriré pensando que hubo algo que no está claro. Nadie me va a cambiar la idea, nos lo dice Choco. Pero bueno, para eso está Javi aquí, que nos está contando la historia. Javi, el papel de los medios de comunicación, tú lo has apuntado antes. Lo de Pepe Navarro era espeluznante. Claro, visto luego con objetividad. En ese momento estábamos todos, menos tú, que tú ya te estabas papando de todo el tema, estábamos todos ahí, cara a la televisión, y que nos contasen, y lo que nos ha dicho, y hay otros, y los poderosos, y el vídeo Snaf y tal. ¿Cuánto mal han hecho también, no? Sí, sin duda. De hecho, mira, yo recuerdo que el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro, pues cerró cuando días después de que, no sé si días después o el día después, de que Juan Ignacio Blanco, el criminólogo que mal aconsejaba a Fernando García, hiciera público los nombres y apellidos de los que él sostenía que eran los auténticos responsables del asesinato, ¿no? Pero bueno, una falacia que le llevó a que fuera condenado por injurias y calumnias. Pero es que pronunció 3 nombres de un empresario audiovisual que vivía en La Moraleja, un exgobernador civil de Alicante, y el tercero no recuerdo quién era. Y se quedó tan ancho. O sea, tú imagínate que te dicen, te estás viendo además en un programa de máxima audiencia en Telecinco, y que de repente te escuchas que Juan Fra Bárbara está implicado en el triple crimen de las niñas de Alcácer. Bueno, te quedas perplejo. Pero es que no había nada. Juan Fra, no había nada, ni una prueba, ningún indicio. O sea, es que se inventaron los nombres, y esto fue un circo mediático. ¿Pero qué pasa? Que la gente se sigue quedando con... Es que quien estaba... Bueno, los nombres los pronunció y los apellidos el criminólogo, pero Fernando García estaba a su lado y también defendía esa teoría. Y la gente se queda, empatiza con el padre de una chica que ha sido brutalmente asesinada. Y luego cuando ves que hay fallos no en la investigación, porque la investigación desde el minuto número 1, bueno, minuto 1 no, pero los primeros minutos, vamos, porque allí se encuentra en la inspección unos papelitos donde aparecía el nombre del hermano de
Antonio Anglés, Enrique Anglés, los reconstruyen y llegan en pocas horas, o sea, el mismo día que aparecen los cadáveres, por esos papelitos se encuentran en la casa de Antonio Anglés y detienen a Miguel Ricard, arrestan a uno de los principales, al segundo, vamos, porque el autor material fue Antonio Anglés, pero sí, el segundo individuo que participa en los asesinatos. Aunque yo he tenido que escuchar hasta gente que se ha atrevido a decir que fue la Guardia Civil quien colocó esos papelitos para incriminar, pero por favor, yo conocí a aquellos investigadores, era gente, vamos, que ha trabajado con muchísimo celo, incapaz de hacer de esas acusaciones, de colocar pruebas falsas. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de películas, de... No, pues mira, los nombres eran Alfonso Calvé, médico psiquiatra, gobernador civil de Alicante; José Luis Bermúdez de Castro, productor de cine de La Moraleja; y Francisco Laina, secretario de Estado para la Seguridad. Y luego, otro día apuntaron a Luis Solana. Así, toma. Pues los 4 presentaron una denuncia. Pues normal. Y la ganaron, claro, porque ellos nunca tuvieron ninguna participación, pero ni en ese caso ni en nada parecido. Bueno, aquello fue, de verdad, una falacia tremenda. Javi, otra cosa, cuando se habla de la chapuza, porque la gente también, y se ha escrito y se han vertido ríos de tinta sobre la chapuza de la investigación y demás, yo siempre digo, no es lo mismo, ¿no? Yo soy director de teatro y no es lo mismo una obra escrita en los años 60 que una obra actual. Todo hay que verlo con la perspectiva del tiempo. Por ejemplo, ¿tú estuviste allí? Sí, mira, eso. ¿Tú qué llevabas? ¿Llevabas móvil, no? Eso. ¿Llevabas una cámara de fotos? Nosotros llevábamos un teléfono que iba vía satélite, aún no había móviles. Por eso te lo digo, que hablan de chapuzas, pero ponte en ese momento, a oscuras, encontrar aquello. Claro. Las herramientas de investigación eran muy limitadas y diferentes. Y mira, de hecho, hay un compañero, Juan Antonio Marray, está preparando un reportaje sobre ese enfoque que estás dando tú al caso, ¿no? De qué hubiese pasado si este crimen se comete ahora, por ejemplo, analizando qué herramientas de investigación tenían en aquella época los investigadores de la Guardia Civil. Y bueno, y también las que tienen ahora. No había las cámaras. El Picasen tiene 12 cámaras municipales, entonces no había ninguna. Enseguida se hubiese podido identificar el coche, la matrícula, y hubiesen llegado antes a Miguel Ricard, porque el Opel Corsa en el que suben las niñas pues atraviesa Picasen, una gasolinera, la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Picasen. Determinados puntos que seguro que alguna cámara podría haber, al visualizar las imágenes, se podría haber visto esos números de la matrícula. Luego, la triangulación de los teléfonos móviles, claro. Por lo mismo, pues enseguida se hubiese podido llegar a los asesinos y detenerlos, pues incluso antes de que aparecieran los cadáveres. Yo estoy convencido de que este caso se hubiese resuelto. Y sí es verdad que hubo fallos, pero más que en la investigación, fue en la búsqueda, en los operativos de búsqueda de Anglés. Ahí, mira, te voy a decir para mí el principal. Uno, Anglés está cercado en los montes de Villamarsan y hay un operativo ahí de los más importantes que yo conozco en aquella época. Me refiero al despliegue de agentes rodeando todos los montes y hay un agricultor que ya falleció, Vicente Golf, que bueno, fíjate que habían advertido a la población de que no fueran a sus campos, pero este hombre fue allí a su campo y Antonio Anglés le amenazó con un arma punzante por la espalda y le obligó a sacarlo de allí, de ese cerco policial, ¿no? Se sube detrás del vehículo, se tapa con una manta y le dice que salga de allí. Bueno, luego van a dirección a Cuenca. Vale, pues pocos segundos después se encuentran con un control de la Guardia Civil. Los dos agentes, cuando ven el coche y conocen al agricultor, como saben que no se pueden imaginar, claro, que pueda estar ocultando, porque además es que Anglés no iba de copiloto o amenaza, no, ya se había escondido en la parte trasera. O sea, ese hombre lo único que tenía que haber hecho es abrir la puerta y decir, aquí tengo a Anglés, está detrás. Y aquí no no lo pensó porque tenía mucho miedo y no sabía cómo reaccionar. Bueno, ya te digo, si ese hombre pega un grito, abre la puerta y avisa a esos guardias civiles, se acabó el fugitivo. Ahí te aseguro que lo hubiesen detenido. Pero no, lo lleva hasta Minglanilla y allí Anglés le amenaza que como lo delate le va a matar a toda su familia y el hombre, pues muy asustado, vuelve
a su domicilio, y en vez de parar no sé, en el cuartel de Requena, por ejemplo, que también tiene, y decir que acaba de llevar a Anglés, pues se va a su domicilio y no dice nada. Pasan 2 o 3 días hasta que su mujer, porque además eso lo explicó ella en una entrevista en Canal No, le dice: tienes que ir ya al cuartel y decir que llevaste a Anglés. ¿Por qué? Porque llevaban 2 días abriendo los telediarios diciendo Anglés cercado en los montes de Villamarchán, el operativo de Anglés, y estábamos poniendo todo el foco, toda la Guardia Civil buscando a Anglés en los montes de Villamarchán. Ella no estaba allí. Cuando él estaba ya cruzando la frontera a Portugal. Esos 3 días de ventaja, esos 3 días que tarda el agricultor por miedo a avisar, a denunciar que había sido secuestrado, retenido unas horas por Antonio Anglés, fueron clave, porque ya se pierde la pista de Anglés en Minglanilla y bueno, un delincuente que estaba acostumbrado a vivir en casas de campo, porque llevaba un tiempo eludiendo la acción de la justicia, porque no había regresado ese permiso penitenciario, pues fueron clave para perderse la pista de Antonio Anglés. ¿Eso fue un fallo de la Guardia Civil? Sí, porque esos 2 agentes tenían que haber registrado el vehículo, que no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Pues bueno, porque no hicieron bien su trabajo, pero te aseguro que no fue algo de forma intencionada, porque ellos pensaban que ese agricultor no puede, vamos, no ocultaba nada, claro. Nadie le estaba intimidando para no salir del vehículo y pedir ayuda. Qué pena, ¿no? Porque lo hubiesen cogido y luego... Yo pues... estoy convencido de que sí. Luego también, mira, Miguel Ángel Pastor publicó una información aquellos años donde estaba cortándose Anglés el pelo en una peluquería del centro de Valencia, y para tener otro aspecto físico, porque se habían difundido las fotos, y bueno, una de las peluqueras estaba coqueteando incluso él con él, y entró un individuo con el pelo muy corto y le dijo algo al oído, y enseguida salieron. Ahí estuvo en varios momentos, Anglés estuvo a punto de ser detenido, unas veces por la suerte y por la ayuda de este individuo, pero que este individuo no era de una trama de pederastas, como se ha dicho por ahí, unas tonterías, sino que a lo mejor era un colega que había conocido en la cárcel, o nunca se puede identificar. Algunas veces por esos fallos en los operativos de búsqueda, y otras por esa ayuda que ha podido tener puntual en algunos momentos, pues posibilitó que él eludiera el cerco policial y que se perdiera su pista en aguas de Irlanda. Sin duda alguna, es apasionante. Contra más nos cuentas y más vamos sabiendo, pues más te das cuenta, ¿no? De que qué fácil hubiese sido y qué difícil que lo hicieron. Bueno, lo hicieron difícil y... Una pena. Salió mal todo. Salió todo mal. Salió mal en algunos, como digo, en algunos operativos de búsqueda, pero yo insisto, o sea, la inspección que se hace allí en las primeras horas, que se encuentran esos papelitos troceados que no estaban en la fosa, estaban en los arbustos, la reconstrucción, hubo cosas que se hicieron bien y otras que se hicieron mal. Javier, ¿qué queda por saber del caso Alcácer? Saber si Anglés está vivo o muerto. Porque ya está todo dicho, ¿no? La policía lo busca como vivo, porque nunca apareció su cadáver. Y bueno, quedan ahora unas pruebas que han solicitado el análisis de medio centenar de pelos que fueron descartados por los biólogos y los investigadores en los años 90. Y luego hace un año o hace poco también el coche se volvió a analizar, sí. Y... Los 2 coches también lo solicitó la acusación popular, que se volvieran a inspeccionar para ver si se encontraban algunos restos de sangre. Es que no hay ninguna prueba genética que demuestre la participación de Anglés y Miguel Ricard en los asesinatos. Pero a ver, esto quiero explicarlo bien. No hay ninguna prueba genética, pero sí otras pruebas, el papelito que hemos hablado, y la confesión de Miguel Ricard y otras, y una investigación de la Guardia Civil. Cuando paran en el bar, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en el bar, ahí la dueña del bar parador se confunde, dice que eran 3, y cuando en realidad eran 2, según el testimonio y según la investigación de la Guardia Civil eran 2. Quiero decir, hay muchas pruebas que probaron. De hecho, Miguel Ricard está condenado en un juicio con todas las garantías, ¿no? Por cometer los crímenes, pero no hay pruebas genéticas. Entonces, esta nueva acusación popular ha pedido que se analicen, que se inspeccione otra vez los coches, que se busquen restos de sangre, porque no hay ninguna prueba genética de que las niñas subieron a la Opel Corsa. ¿Y por qué ahora?
es que a Anglés aún no lo han detenido. No sabemos si está vivo o está muerto. Ahora, si lo arrestan, tendrían que volverlo a juzgar. Juzgaron solo a Miguel Ricard. Tendrían que juzgarlo. Con más garantías que tener pruebas, ¿no?, genéticas, para que no se busque un buen abogado y que desmonten, no sé, y que pudiera quedar absuelto, cosa que yo creo que no ocurriría, aunque no hubiera esas pruebas genéticas. Pero si las tenemos, mejor. Y a lo mejor ahora, con unas técnicas de extracción de ADN más sofisticadas que no las tenían en los años 90, podemos encontrar esas pruebas genéticas y cerrar las bocas de la conspiración. Vamos. Javi, nos queda medio minuto. Especial en las provincias este fin de semana, la semana que viene. Domingo vamos a recordar sobre todo los 75 días de la desaparición, el circo mediático y ese enfoque que tú has dado antes de cómo podía haber sido resuelto el crimen. Yo valía para estar contigo ahí trabajando mano a mano. Claro que sí. Un auténtico placer y muchísimas gracias. Ha sido media horita intensa y en la que has dejado claro muchos puntos de vista que no son otros que los que se han estudiado de verdad. Que nos cuenten milongas por ahí. Gracias a vosotros. Un abrazo, Javi. Nosotros nos vamos. Espero que os haya gustado el programa de Tenía aquí a María Tarazón. Está esperando para hablar del Tinder, pero si no mañana, pues la semana que viene. Mañana, 12:05, os espero aquí, otra vez. Como no puede ser de otra manera. Mañana es tarde. Y no sin antes deciros que hoy, en la Catedral de Valencia, concierto a beneficio de Maides para... Pues con esta conversación con Javi Martínez, yo creo que quedaban muchas cosas claras y muchos elementos despejados. Luego cada cual que piense en el amarillismo, en la manera de trabajar, en los datos que se aportan. La verdad es que Javier estuvo allí y nos lo cuenta, como diría aquel, ¿no?, de primera mano. Y era importante recordar esta entrevista porque están otra vez de moda y no nos gusta que se hable así de un pueblo y mucho menos recordar infamias, ¿no? Infamias como la que ocurrió con Miriam, con Toñi y con Desiree. Confiando en que nos diga, mira, chico. Nosotros nos vamos, no sin antes recordaros que mañana jueves estaremos aquí otra vez a las 12:05 para ofreceros pues lo que mejor sabemos hacer, un ratito de radio, de entretenimiento, a veces un poquito más serio, otras veces con más diversión y otras, pues como los viernes, guachupeamos. Mañana será el segundo día de este mes de febrero, jueves. Os espero con las puertas abiertas en este Mañana es tarde. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mucho mejor. Y a las 7:30, Euroliga Femenina, Básquet, Valencia Básquet. Pues a ver si consigue esa clasificación para el top de las top de la Euroliga en su versión femenina. ¿Quién nos lo cuenta? Alex Gomar y Roberto Cano. Hasta mañana. Hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz.